A ver, para serles sinceros, he estado medio indeciso acerca del tema de hoy, pero parte de lo que Lucero nos ha comentado al principio me ha dado cierta seguridad. Durante la semana hemos venido conversando con el pastor Lucho, y yo le expuse al pastor mi preocupación, una preocupación real, una preocupación constante, de que cuando yo salgo aquí al frente, no se me escuche a mí, sino que me enfoque y busque siempre que sea la palabra de Dios la que salga al frente, ¿no? Y una de las cosas que me dijo Lucho en la semana que estuvimos reunidos es que Jesús, ¿y qué pasa? Si precisamente Dios quiere usar eso en particular que tú quieres decir a tu iglesia. ¿Qué pasa si dejas parte de este misticismo de siempre pasar, que no está mal finalmente, buscar la palabra de Dios para transmitírselas a la iglesia? Pero ¿qué pasa si esa idea que Dios ha sembrado en tu cabeza desde ese tiempo es precisamente lo que la iglesia quiere escuchar? Y hoy, gracias con la confirmación de Lucero, el mensaje del día de hoy es algo que ha estado en mi corazón desde mucho tiempo. Y yo siempre lo menosprecié porque le dije, de repente es algo mío, es algo que yo quiero compartir con la iglesia, que necesariamente Dios quiera decir. Pero en función a eso, el mensaje de hoy lo titulé como insuficientes. Ese es el mensaje de hoy. Yo les pido que por favor se paren un ratito para orar antes de recibir la palabra del Señor. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre Santo por tu palabra poderosa. Permítanos Señor transmitirla con fidelidad. Permítanos Padre Santo tener nuestras mentes y nuestros corazones abiertos Señor, para atesorar y para guardar tu palabra. Padre, que en todo momento seas tú hablándole a tu iglesia Señor. Bendice este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias muchachos. Entonces, como ya les he ido adelantando de qué se trata el mensaje del día de hoy, yo quiero saber si en algún momento ustedes han sentido esa insuficiencia, si en algún momento ustedes han sentido insuficientemente en el trabajo, insuficiente como padres, insuficiente como esposos, insuficiente de repente como hijos. ¿Si han sentido algo así? Yo creo que sí, ¿no? En todo momento, ¿no? La última vez que yo estuve aquí frente a ustedes, yo les abrí mi corazón y les dije, yo he sido un mal padre, ¿no? O sea, yo he tratado mal a mis hijas. En algún momento lo he hecho y eso es parte de ser insuficiente, eso es parte de no ser el padre que Dios quiere que sea, pero ahí hay un temita. Ahí hay un tema con el que Dios quiere trabajar, pero creo que en algún momento todos nos hemos sentido carentes de que no llegamos a una talla, que no llegamos a una estatura, ¿no? Incluso si leemos la palabra de Dios y leemos en la Biblia qué es lo que busca el Señor de sus hijos, qué es lo que busca el Señor de nosotros, lo más probable es que ninguno de los que esté aquí presentes, incluyéndome, de la talla. ¿No? Cuando dice, ámense en todo tiempo. A ver, ¿cuántas parejas han peleado esta semana? Amor, tú puedes bajar la mano, mi vida. ¿Qué ves, no? ¿Cuántos hijos han irrespetado a sus padres en la semana? ¿No? Ya, no es necesario levantarle la voz y decir, ¿sabes qué? No fastidies. ¿Cuántos hijos no han cumplido sus necesidades? No han cumplido sus obligaciones. ¿No? Ok, ninguno da la talla. Pero ojo, eso no es no doy la talla, ya, no lo dejo. Hay algo que el Señor puede hacer en ese hueco que nosotros pensamos de la insuficiencia. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy quiero mostrarles que la palabra insuficiencia no cancela los planes que Dios tiene para ustedes. De hecho, muchas veces es el lugar donde Él comienza. Y ahí vamos a apuntar, en eso vamos a aterrizar. La primera cosa que me vino a la mente cuando llegó este mensaje de insuficiencia es, ¿ustedes se han puesto a pensar en los discípulos de Jesús?
que son tremendos hombres de Dios, tremendos hombres de fe. ¿Son o no son tremendos hombres de Dios? ¿Son o no fueron tremendos hombres de fe? Demostraron cosas maravillosas, hicieron milagros, expulsaron demonios. ¿No fue así? Ahora quiero que pensemos un poquito en cómo Dios los llamó, o qué estaban haciendo ellos en el momento que Dios los llamó. Primero, todos ellos estuvieron trabajando. Algunos de ellos, en la Biblia podemos leer que ellos estuvieron pescando, ¿verdad? Algunos estudios pueden decir que los discípulos no son los discípulos, salvo Pedro, que dicen que ya estaba casado. Los demás no eran más que muchachos. Y ahí el tema es el siguiente, ¿no? Cuando todos ellos en la educación de la época, todos ellos iban a la sinagoga, todos iban a estudiar el Pentateuco, estudiar la Biblia, estudiar con sus maestros, pero mientras iban avanzando en el proceso, iban dejando, mientras no daban la talla para seguir en el proceso de la escuela, vamos a decirlo de esa forma. Ellos agarraban a gente y le decían: "¿Sabes, hijito? Hasta aquí no llegaste tú, puedes regresar a la protección de tu hogar, de tu padre, de tu madre". ¿Y qué hacían? Pues se dedicaban al oficio de la familia, ¿no? Si su padre era pescador, se dedicaban probablemente a pescar. Si su padre era carpintero, probablemente se dedicaban a la carpintería. Cuando Jesús encuentra a algunos de sus discípulos al comienzo, ¿qué estaban haciendo ellos? Algunos de ellos estaban chambeando, estaban trabajando, ¿no? Y esa es la primera, y como primera medida, ¿qué nos dice eso? Ellos no dieron la talla para seguir los estudios hasta el último, ¿verdad? Ya en el primer momento vemos que nos encontramos a estudiantes que no llegaron a la graduación. Ellos le dijeron: "Hijito, hasta aquí llegaste tú, vaya a su casa, vaya a trabajar", ¿no? Pero Jesús escogió a los 12 no porque eran exactamente los más espirituales, no porque eran unos ejemplos a seguir. Jesús escogió a los 12 a pesar de lo que eran, y además los escogió por lo que ellos podían llegar a ser. Vamos a ver qué pasaba con alguno de ellos. ¿Alguien se acuerda de Pedro? Peter. ¿Quién era? ¿Qué peso descansó sobre la espalda de Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron a Pedro? Él iba a ser la piedra sobre la que se iba a edificar su iglesia. De hecho, él es la piedra sobre la que incluso esta iglesia se edifica. Pero Pedro, en realidad, en su camino como discípulo, se portó siempre como el más comprometido, ¿no? Pedro era, según las escrituras, Pedro era muy animoso, ¿no? Pedro decía: "¿Dónde es? Vamos, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué más? Ok, ¿a dónde vamos? Vamos, aquí vamos". Pero ¿qué pasó al final? ¿Acaso después de todo ese tiempo de caminar con Jesús, qué hizo Pedro? ¿Qué termina haciendo Pedro? Pedro lo niega a Jesús 3 meses. Pedro es uno de los primeros discípulos que disfruta de los milagros de Jesús. Pedro hace algo increíble. Pedro camina sobre el agua. No sé si se acuerdan en esa historia que había una tempestad y todos los discípulos estaban llorando porque pensaban que todos iban a morir. Pedro llega por fe, por el llamado de Jesús. Pedro llega a caminar. Pero lo último que pasó, ya estaba cerca. La palabra dice que lo que hace que Pedro deje de caminar sobre el agua es la pérdida de su fe. E inmediatamente, ¿qué sucede? Jesús se hunde, se ahoga, y Jesús tiene que estirar la mano para levantarlo. ¿No te dice algo eso? ¿Qué tan cerca estaba Pedro de Jesús? Si Jesús solamente tuvo que hacer esto, ¿qué tan cerca estaba Pedro de Jesús para cuando se ahogó, cuando se cayó? Estaba a una mano. Estaba solamente a una mano. Pedro hace otra cosa increíble, ¿no? Pedro, ante una adivinación, una
revelación divina, Pedro responde una pregunta a Jesús y le dice: tú eres el Cristo. Que esa fue una revelación para todos los discípulos que estaban sobre la mesa. Pero minutos después de esa revelación, minutos después de esa declaración poderosa, lo reprenden a Pedro. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Y qué le dicen a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Imagínense, en esa misma reunión, en menos de 5 minutos, Pedro tiene una revelación divina y dice: tú eres el Cristo, Señor. Y 2 minutos después el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. ¡Ay! Ese es Pedro. Esa es la piedra sobre la que Dios edifica su iglesia. Y ustedes pueden encontrar incongruencias ahí, ¿verdad? Oye, ¿cómo este brother, con todas esas dolencias, con todas esas fallas, cómo Jesús pudo haber depositado en él la confianza? Bueno, Pedro también fue uno de aquellos que le dice: nunca te voy a dejar, y salió corriendo en el momento de cuando lo apresaron y la crucifixión. De hecho, Pedro ese fue el más violento de todos ellos. Vinieron a arrestar a Jesús, Pedro sacó chaira, partió oreja. ¿Y qué dijo? ¿Qué les había dicho Jesús minutos antes? Este es el plan. Esta es mi misión, no la impidan. Ahora, yo les he dicho todo lo malo de Pedro. Yo les he dicho todo lo que ha pasado con Pedro, todo lo que Pedro hizo en contra. Pero Jesús lo descartó. Jesús lo rebajó. Lo degradó. Ya les dije, ¿no? Jesús lo puso como piedra sobre la que iba a edificar su iglesia. Si Jesús pudo construir ese tipo de liderazgo sobre alguien tan inestable como Pedro, mis hermanos, ¿qué puede hacer Jesús con ustedes? ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Están conscientes de la persona a la que yo les he escrito en estos últimos minutos? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Se acuerdan de Tomás? Otro de los discípulos. ¿Por qué fue conocido Tomás? ¿Ah? El discípulo incrédulo, le dicen, ¿no? Ahora, yo, sinceramente, yo creo que yo hubiese sido un Tomás también, ¿no? Si me dicen: oh, este brother ha resucitado, y yo he visto cómo ha muerto, yo he visto que lo han torturado, que lo han azotado, que le han clavado unas lanzas, que lo han crucificado. A ver, ¿dónde está? Yo me pongo en su lugar, ¿eh? O sea, sinceramente yo creo que también hubiera actuado ciertamente de esa forma, ¿no? Hasta que no vea las heridas que dijo, no lo creeré. Ahora, lo que representa en este caso Tomás es a esas personas que necesitan entender, necesitan tocar, necesitan procesar. Yo soy así. Me van a decir: ¿te falta fe? De repente. Pero yo necesito ver, necesito tocar, necesito entender las cosas. Si no, se me complica un montón. Ahora, Jesús no lo avergonzó. Cuando Tomás dijo: necesito ver, ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo: qué poca fe tienes, Tomás. Después de tanto tiempo que hemos caminado, ¿eso es lo que respondes de mí? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué hizo? Ven, tócame. Aquí están mis llagas. Tócame. Jesús se acercó a su duda. Jesús se acercó a su duda para convertirla en una convicción. Jesús no lo cuestionó más. Él se acercó a su duda para que esa duda se convierta en una convicción. ¿Tenemos dudas o no tenemos dudas? Sí, hermanos, sinceramente, ¿tenemos dudas del Evangelio también? ¿Tenemos dudas del Evangelio o no tenemos
tenemos dudas del Evangelio. A veces sí tenemos dudas. Pero nuestro Señor se acerca a esas dudas y las convierte en una convicción, como lo hizo con Tomás. Mis hermanos, sus preguntas, sus dudas no cancelan el propósito que Dios tiene para ustedes. Sus dudas pueden convertirse en el testimonio que Dios necesita. Otra vez, sus dudas no cancelan el propósito que Dios tiene para ustedes. Sus dudas pueden convertirse en el testimonio que Dios va a usar. Vamos a tocar un par de hermanos. ¿Se acuerdan de Santiago y de Juan? A ellos hasta chapa les pusieron a ellos, dentro de los 12. ¿Se acuerdan cómo les pusieron su chaplín? Hijos del trueno les dijeron, ¿no? ¿Por qué les dijeron hijos del trueno? ¿Qué querían hacer? No eran electricistas, ¿ah? ¿Qué querían hacer esos dos? Hubo un momento en que no los recibieron en una aldea, no los recibieron en un pueblo. Y los dos se le acercaron rápido a Jesús. Señor, ¿quieres que oremos para que vengan relámpagos y destruyan ese pueblo? Está medio cruzado, ¿no? O sea, no me abre la puerta, no me recibe. Señor, que caiga lo que cayó en fuego. Quiero fuego sobre esto. Los quería destruir a todos. Esos eran los discípulos de Jesús. Esa era gente que vivió y pasó tiempo con Jesús. Ahora, ¿Jesús qué le dijo? ¿Qué tóxicos? No. Quiero que vean qué pasó. Santiago se convirtió en uno de los primeros mártires de la iglesia. ¿Y qué dice la historia de la muerte de Santiago? ¿Cómo murió Santiago? Santiago murió peleándose contra el mundo, le lanzaron piedras y Santiago agarró piedras y también las aventó. ¿Cómo murió Santiago? Santiago murió recibiendo piedras y murió recibiendo. Ahora, ¿qué pasó con Juan? ¿En qué se convirtió Juan? ¿Cómo se le conoce a Juan? Juan el discípulo amado, el discípulo. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta cómo hay un tránsito entre ese Juan que pedía que caiga fuego, que caiga relámpago sobre un pueblo, al Juan que termina escribiendo: hijitos míos, ámense los unos a los otros? Papito, ama a tu hermano. ¿Se dan cuenta de ese tránsito? ¿Se dan cuenta de quién fue Juan cuando pedía que caiga trueno y destruya a un pueblo completo? Y el que termina escribiendo: hijitos, ámense. Ámense. Hay una transformación entre una y otra cosa. Y ese es el punto importante del ejemplo de Juan y Santiago. Dios puede convertir nuestro mayor defecto en tu ministerio. Dios puede convertir tu mayor defecto en tu ministerio. Ahora, ¿se acuerdan de Mateo y de Simón? ¿Se acuerdan de Mateo y de Simón o no? ¿Quiénes eran? Era un poco más difícil de repente de entender el contexto de estas dos personas, pero ¿quiénes eran? ¿Quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Pero era judío o no era judío? Era judío. ¿Y trabajaba para quién? Para los romanos. Mateo estaba en una situación bien complicada, ¿no? Porque le sacaba el billete a su pueblo para entregárselo a quién? A sus explotadores, en teoría. ¿Y quién era Simón? No era el gran varón. Josué. Era el gran varón. Josué era el celote. Josué era el celote. Simón. Josué también. Simón era el celote. ¿Qué era un celote?
Era un extremista, un nacionalista, un radical, ¿no? Los celotes, ¿qué querían hacer? Los celotes querían tumbarse a Roma. ¿Y qué hacía Mateo? Trabajaba para Roma. Era lo más loco de esto, es que compartían almuerzo, desayuno y cena juntos. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Cómo puede hacer Dios todas esas cosas? ¿Cómo puede juntarlos? ¿Se imaginan en un lonchecito entre Castillo y López Aliaga, ahorita tomándose un brunch? ¿Se imaginan algo así o no se imaginan algo así? ¿Poner un comunista radical y un capitalista extremo de un lado? ¿Pasa o no pasa? ¿Lo podemos hacer hoy? ¿Podemos esperar algo así hoy? Porque eso es lo que pasó. Esas dos personas convivieron juntos, ¿no? Porque Jesús construyó una unidad en gente que no tenía nada que ver, excepto su necesidad de Dios, la necesidad de Él en sus vidas. Es lo único que tenían en común esas dos personas. Estaban en dos pueblos opuestos, dos pueblos ideológicos completamente contradictorios, pero algo que los unía a ellos dos era que los dos aceptaban que necesitaban a Jesús en sus vidas. Es lo único. ¿Y qué significa eso para nosotros? Lo que nosotros hemos hecho, nuestro pasado, no nos descalifica. Mis hermanos, nuestras malas decisiones no nos excluyen. Nuestra historia no nos separa del llamado, del propósito que tiene Dios para nosotros. Jesús sentó en una mesa a un traidor y a un revolucionario. Y también puede hacer lo mismo con nosotros, con nuestros errores, con nuestra historia, con nuestras contradicciones. Dios puede hacer eso y Dios puede hacer mucho más. En general, los 12 discípulos, esas personas a las que nosotros hemos considerado y son en realidad grandes hombres de Dios, ejemplos de fe, ejemplos en hechos y obras, muchos de ellos no entendían las parábolas. Muchos de ellos discutían por ser quién era el mayor, quién era el líder, quién era el jefe de nosotros. Si tú te vas, ¿quién se queda a cargo? ¿No se peleaban por eso? Dudaban en momentos difíciles, dudaban en tempestades. Abandonaron a Jesús, todos ellos, cuando Él fue arrestado. No creyeron en las confesiones, no creyeron en lo que las mujeres vinieron a decirles cuando Él había resucitado, no creyeron en Él. Los discípulos, mis hermanos, no fueron escogidos nunca por sus capacidades. No fueron las capacidades los que los hicieron discípulos, los que los hicieron dignos de ser elegidos discípulos de Dios. Fue su necesidad y su fe los que los convierte y los que los convirtió en los discípulos y los hombres que más adelante fueron escogidos para ser transformados. Ellos no fueron escogidos necesariamente por su estabilidad emocional y su estabilidad económica. Ellos fueron elegidos para ser transformados. ¿Transformados a quién? Transformados a Jesús. En este grupo imperfecto, Dios pudo hacer eso. Mis hermanos, ¿ustedes se imaginan qué es lo que puede hacer Dios hoy, ahora en Cultura de Gracia? Con nosotros, con cómo somos, con nuestras imperfecciones. Dios puede hacer grandes cosas. Ahora, hemos hablado y hemos visto, no de todos los discípulos, pero hemos visto de algunos de ellos, qué es lo que Dios hace con sus imperfecciones, con sus carencias, con su inexperiencia. Pero la verdad es que lo cierto, y este es un común denominador en la historia, es que la debilidad es precisamente el lugar donde Dios muestra su poder, ¿no? ¿Qué dice 2 Corintios 12:9? Dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo quería que Dios le quitara todas sus limitaciones. Pablo quería tener una conversión perfecta de Dios, ¿no? Que Dios lo purifique y le quite todo lo malo y que solamente quede lo bueno. Pero Dios no le dijo eso, ese no era el plan. Dios básicamente le dijo: no lo voy a hacer, no te voy a quitar tus imperfecciones.
voy a usar. ¿Saben quién fue Pablo? ¿O saben lo que hizo Pablo antes de convertirse en un discípulo de Dios? Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Pablo, bajo su mando, ¿cuántos cristianos murieron? ¿Cuántos? Ese hombre fue el que el Señor convirtió en el Pablo que escribió libros de la Biblia, el Pablo que fue a compartir el Evangelio a los gentiles hacia afuera. Mis hermanos, su debilidad, nuestra debilidad, no es un estorbo para Dios, es una plataforma para su gloria. ¿Sí? Vamos a estar dispuestos a poner nuestra debilidad delante de nuestro Señor, para que Él se gloríe en nuestras debilidades. El mundo dice siempre: muéstrame tu fuerza, muéstrame de qué eres capaz. Dios te dice: sobre tu vulnerabilidad, sobre tu debilidad, ahí trabajo yo. Ahí comienzo a trabajar yo. Amén. Ahora, inmediatamente me hace una pregunta: ok, está bien, Dios puede usar mis debilidades, Dios puede usar mis carencias, Dios puede usar mi experiencia, Dios puede usar un montón de cosas, pero ¿en qué las puedo usar? ¿Qué puedo hacer yo con eso? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Vean lo que dice, o escuchen lo que dice Efesios 2:10. Nosotros somos la hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales, ojo con esto, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué ha puesto Dios de antemano? ¿Buenas? ¿Para quién? ¿Quién va a hacer esas buenas obras? Nosotros, ¿verdad? Mis hermanos, Dios no improvisa. Acá no hay ninguna improvisación. Dios tiene un plan para ti, para ti, para ti. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y dentro de ese plan, ¿ustedes creen que Dios ha dejado de lado sus imperfecciones, sus inseguridades? ¿Qué hemos visto hace un ratito? No lo va a dejar de lado. Antes de que cumplas tu propósito, Dios no te va a perfeccionar, Dios no te va a poner como un hombre y como una mujer perfecta, que nunca ha pecado, que nunca va a cometer algún error. A pesar de eso, Dios tiene un plan para ti. Dios te perfecciona en el camino. Mis hermanos, antes de que ustedes sintieran temor, Dios ya tenía preparado nuestro camino. Ahora, cuando hablan del camino, a mí siempre surge y siempre creo que es importante que tengamos presente algo, ¿no? No digo que siempre, pero muchas veces, o la mayoría de repente, nosotros tenemos inseguridades de qué pasos tenemos que seguir, ¿no? Y Señor, muéstrame el camino. Por favor, Padre, muéstrame el camino. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y muchas veces lo que pensamos es que Dios nos dé: mira, acá hay un plano, Jesús, acá hay un plano, y hoy tú vas a ir por acá, mañana vas a ir por allá, pasado vas a por allá. En 30 días tú vas a estar acá, y el próximo año, mira, aquí tienes una agenda, un calendario, tienes todo. Muchas veces eso no pasa, pero ¿es eso lo que queremos o no? Porque queremos seguridad. Pero eso no va a pasar. No siempre va a pasar. Yo soy completamente convencido de que Dios lo puede hacer. Yo no sé si lo haga. Lo que Dios iba a hacer es: muy bien, Señor, hoy estoy dispuesto a confiar en ti. Sé que tengo inseguridades, sé que soy un experto, sé que me faltan cosas, pero yo confío en que tú vas a hacer, salud, en que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, yo no sé qué va a pasar de aquí a un mes, pero aquí está, Señor, mi primer paso. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú das tu primer paso? Cuando tú das tu primer paso, tu visión se hace más grande. Y entonces
¿Tienes ya los próximos 100 pasos? No. Lo que tienes es tu segundo paso. Y dices, ok, Señor, aquí estoy. Y ahora cuando tú no te das cuenta, mientras tú, de repente sí, pero ¿qué va a pasar en 100 días? ¿Qué va a pasar en 100 días de esa práctica? En 100 días te vas a sorprender cuando veas dónde estás después de 100 pasos con el Señor. ¿Ven? Y esa es una promesa para cada uno de ustedes, mis hermanos. Cuando nosotros nos sentimos incapaces, Él había diseñado ya un propósito para nosotros. Tenemos un propósito. Cuando nosotros gritamos, Señor, no soy suficiente, Él responde algo que me parece muy gracioso, porque tú puedes gritarle al mundo y decirle, no soy suficiente, y Él te va a decir, ¿cuándo yo te pedí que seas suficiente? Yo nunca te he pedido que seas suficiente, yo soy suficiente. El Señor es suficiente, tú no eres suficiente, no vamos a ser suficientes. Ayer dejé a mi esposa fuera 2 horas en la madrugada. Desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana me quedé dormido. Ninguno sacó la llave, no le abrí, dormí en el carro. ¿Soy el gran marido? O sea, no les voy a contar toda la historia, ¿no? No nos hemos peleado, nada que ver, pero hicimos una tarea y nos dividimos en 2. Yo me fui a hacer, hice lo mío, ella fue y hizo lo suyo. Yo la llamo a la 1 y tanto de la mañana y le digo, mi amor, ¿cómo vas? No, todavía estamos por acá, estamos haciendo unos trámites ya acá. Me pongo a revisar mi crédito para el día de hoy. Mi celular, no es justificación, pero mi celular siempre está en modo vibración. Siempre, nunca van a escuchar mi celular que suene. Ya, pero yo estaba muy cansado y me dormí, mi celular estaba en vibración. En eso me despierto 4 de la mañana, había programado 4 de la mañana para volver a revisar el tema de hoy. Veo 500 llamadas perdidas, 5 audios de 10 minutos cada uno. ¿Qué? Mi esposa yo había hablado con ella a la 1:40 de la mañana, no sabíamos cuánto tiempo se iba a demorar, a la 1:20 había llegado a la casa. 2 horas había quedado. Ya, soy un buen esposo, o sea, de verdad. Sinceramente, por más de que yo tuviese un montón de sueño y todo, ella me dice, ¿no pudiste haber puesto tu celular para que suene? Porque sabes que estás cansado. Pude haberlo hecho, no soy bueno. Ya, no te hundas más. Ayer en la tarde recibí una noticia muy penosa. ¿Conocen a Aitana? ¿Conocen a mi hija? Ella tiene 13 años, está en primero de secundaria. Tiene, como todos chicos, tienen su collera, ¿no? Tiene sus pinkies. Ella tiene 3 amiguitos y un amiguito. Tiago era su nombre. Ayer a las 3 de la mañana, la mamá de Tiago escribe en el grupo de padres y dice, papitos, quieren muchos hijos. Mi hijo hoy acaba de fallecer. 12, 13 años. Yo he ido a recoger a mi hija varias veces al colegio. Yo la he visto salir con su grupo de amigos. Y detrás de esas 3 chiquitas hay un chiquitito, más chiquito que ellas incluso. Y la primera vez que me miró y se puso detrás de ellas. Y después Aitana me dice, padre, él es muy chiquito y tú eres muy grande y te tuvo miedo. Y así lo habré visto 3, 4 veces máximo. Pero me he acercado a él porque he ido a recoger a mi hija. Y ayer que me enteré que ese muchacho había fallecido, fui bombardeado de una serie de ideas porque dije, ¿habrá escuchado que Dios lo ama? ¿Habrá sabido que Dios tiene un propósito
para su vida? No lo sé. Pero yo pude haberlo hecho esas 3, 4 veces que lo vi. Yo pude haberme acercado a él. De hecho, los que me conocen saben que tengo cierta carga con los niños, con los adolescentes. Y ayer fui bombardeado por una serie de ideas así. Y cuando me puse a pensar, cuando estaba en este tema, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te acercaste a ese muchacho y dijiste, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Por qué no te involucraste un poco más con él? Y me puse a pensar que lo que me limitó en ese momento fue: tú eres el papá de una niñita y para los demás hombrecitos tú tienes que ser el malo, ¿no? Tú tienes que no te acerques a mi hija tanto, ¿no? O sea, sinceramente, por más absurdo que eso parezca, eso fue lo que evitó que yo me haya acercado a Tiago en las oportunidades que haya tenido y haya sido yo el que le pueda haber dicho en algún momento: hay alguien que te ama. Lo mismo que le digo a mis hijas. A mis hijas les digo: ¿sabes que te amo? Sí, papá. ¿Sabes que hay alguien que te ama más de lo que yo te amo? Y ellas me dijeron: sí, papá. Dios. Mientras estaba escribiendo, mientras estaba leyendo esta parte de ayer, estaba llorando. Porque dije: esta tontería, esta forma tonta de pensar, pudo haber evitado que yo me haya acercado a un muchacho que hoy ya no está con nosotros, y espero que esté en la presencia de Dios, pero que le haya dicho algunas verdades que en este mundo y en esta sociedad y en estos tiempos no se dicen. Que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para ti, que no importa tus debilidades, no importan tus inseguridades, Dios puede utilizar eso como una plataforma para Él glorificarse. ¿Amén? Nos habíamos quedado en que Dios tiene las obras preparadas, ¿no?, para nosotros. Dios ha planeado todo un camino y solamente espera que confiemos en su voluntad, confiemos en su poder, confiemos en lo que Él ya dispuso, en lo que Él ya predispuso, y que nosotros solamente tenemos que seguir. Y que Él se va a encargar del resto. Y esto va acompañado de algo, que podemos ver en 1 Samuel 16, 7. Para ponerlos en contexto, ese fue el momento en el que Saúl, el profeta, va a ungir al próximo rey de Israel. Entonces, cuando Saúl, el profeta, va a ungir al próximo rey de Israel, va a la casa de Isaí y le dice: muéstrame a tus hijos, ¿no? Y Isaí le trae a sus hijos, pero no le trae a David. David estaba pastoreando, David era el último, ¿no? Y cuando Saúl ve a Eliab, lo ve alto, lo ve fortachón, lo ve pepón, y dice: este es mi próximo rey. Pero el Señor le dice a Saúl: este no es. Las características físicas, lo que tú puedas pensar, tu experiencia, este no es. Y entonces, para la familia de David no era necesario llamarlo, ni para el papá ni para sus hermanos. Pero para Dios, cuando el profeta Saúl vio a David, le dijo: pero cuando el profeta Samuel vio a David, le dijo: es este. Familia, no importa quién te haya visto, no importa quién no te haya visto. Si Dios te vio, eso no importa quién no haya creído en ti. Si Dios cree en ti, si Dios ha depositado algo en ti, tú tienes dones. Hemos venido hablando hace algún tiempo de los dones. Ok, tú tienes dones.
¿No sabes qué dones tienes? Trabajemos en encontrar tus dones, pero tú tienes dones. ¿No sabes cuál es? Busca a Pastor Lucho, busca a Miguel, busca a Jorge. Ellos te van a ayudar a encontrar tus dones, pero tú tienes dones. Y esos dones Dios te los ha dado para que cumplas un propósito. ¿Quieres cumplir un propósito? Genial. Encuentra tu don. Lo tienes. Dios no mira tu currículum, mis hermanos. Dios mira tu corazón. Donde tú ves límites, Dios ve un propósito. Donde tú ves lo que te falta, Dios ve lo que va a poner en ti. Amén. ¿Me puedes ayudar, por favor? Y vamos entrando ya a la última parte. Familia, al final de todo esto quiero que nos quedemos con algo, y es que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Infinitamente más de lo que nosotros nos imaginamos. En Efesios 3:20 dice: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Para el que pueda hacer todo infinitamente más de lo que nos podamos imaginar, por el poder que obra en Él. ¿En Él mismo? No, se los voy a leer otra vez porque esta es una revelación increíble para mí. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que nos podamos imaginar. Tu imaginación no tiene límites, Él puede hacer eso y mucho más. O pedir incluso. ¿Crees que pides poco? Dicen que el que pide poco está loco, ¿verdad? Tú puedes pedir todo. Tu imaginación es el límite. Y escucha esta parte, porque esta es una promesa. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es nuestro límite? Nosotros mismos somos nuestro límite. Ahora yo te hago una pregunta, iglesia: ¿en qué estás dispuesto a creer? ¿Qué estás dispuesto a imaginar? ¿Dónde quieres que el Señor te lleve? Primero, ¿quieres que el Señor te lleve? ¿Sí? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿Qué es lo que quieres hacer en el poder del Señor? Porque yo tengo un límite, pero aquel que obra en mí es increíble, es todopoderoso, es omnipotente. Yo me canso con las cosas de la casa. Yo reniego con gente, reniego con mis hijas, a veces con mi esposa. Pero el Señor te da un amor infinito. No importa qué es lo que suceda, no importa qué es lo que pase. Si tú crees que no puedes perdonar algo, Señor, ayúdame a perdonar. Si tú crees que no puedes hacer algo, si tú crees que ya te cansaste de una situación, que ya llegaste al límite de un momento, Señor, mis fuerzas llegaron hasta aquí. Ayúdame tú, Señor. Yo llego hasta aquí. Mi obediencia, mi fuerza, hasta aquí. Haz tu voluntad, Señor. Mis hermanos, hay cosas que ni siquiera nos atrevemos a pedir. Pero ¿saben qué es lo más loco? Que Dios ya las tiene en agenda para ti. Dios ya lo dispuso para ti. Pero nosotros somos muchas veces el límite de esas cosas. Nosotros nos convertimos en nuestra propia limitación. Nosotros nos metemos cabe. ¿Quieres llegar a ser un excelente esposo, mi hermano? Tú no lo vas a lograr. El Señor va a hacer que tú llegues a ser un excelente esposo. ¿Quieres ser un excelente padre? Amo a tus hijas. Son hermosas las dos.
quiere que tú seas así. Padre genial, un ejemplo para ellas. Ellas van a buscar un esposo que por lo menos se acerque a lo que tú fuiste. Y solamente vas a lograr eso acercándote a Dios. Porque tú ni yo somos perfectos para ser padres, pero Él es un Padre perfecto. ¿Amén? Nuestra insuficiencia no es el final. Nuestra insuficiencia es el inicio para que Dios pueda hacer algo en nosotros. ¿Somos insuficientes? Nuevamente, mi mensaje se llamó insuficientes. ¿Somos insuficientes? Amén. Gracias, Señor, por hacerme insuficiente, porque en esa insuficiencia tú te glorías. En esa insuficiencia, Señor, tú te revelas. No soy un padre bueno, sí es cierto, no soy un padre bueno, pero en ti voy a ser el mejor padre que mis hijas puedan tener. No soy el mejor esposo, Señor, pero en ti voy a ser el esposo que mi esposa necesita, Señor, el que le abre la puerta a las 4 de la mañana, Padre. No soy el mejor trabajador, pero en ti voy a ser lo mejor, Señor, porque tú vas a hacer. Señor, tengo un obstáculo en el medio del camino, yo no puedo sacarlo, yo me rindo, mis fuerzas no son suficientes para eso, pero aquí estoy frente al obstáculo esperando que tú lo quites. Amén. Tomen de pie, cállense por favor un segundo que vamos a orar. Y yo les pido a los líderes de la iglesia que por favor se tomen un tiempo y oren por la iglesia, porque tenemos que hacer algo aquí. Porque hoy lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras debilidades, algo que de verdad muy pocas personas están dispuestas a reconocer. ¿En qué eres débil? ¿En qué te quiebras? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Y no está mal, porque sobre eso Dios se hace fuerte. ¿De acuerdo? Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por mis debilidades. Gracias, Señor, porque tú me hiciste, Señor. Mi diseño es perfecto, pero mi diseño no es perfecto estando solo. Mi diseño es perfecto cuando me acoplo a ti, cuando me conecto con tu espíritu, cuando dejo que tú obres en mí, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, por tus verdades. Gracias, Señor, para saber que a pesar de mis errores, a pesar de mi pasado, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis errores, tú tienes un propósito para mi vida, un propósito bueno, un propósito agradable, un propósito perfecto. Señor, ponemos nuestras debilidades, Señor, ponemos nuestras insuficiencias, ponemos nuestras carencias, ponemos nuestros errores delante de ti, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú nos complementes, que tú nos llenes, Señor, de tu Espíritu, que abracemos cada uno de los pasos que de hoy en adelante, Padre Santo, sigamos de tu lado. Padre, queremos ser sorprendidos a final de año, Señor, para saber a dónde hemos llegado. Queremos ver, Señor, una sorpresa de aquí en 10 años, Señor, a ver a nuestros hijos crecer sanos en tu fe, Señor. Creemos, Señor, que tú eres suficiente, Padre Santo. Que no permitas que más personas partan de este mundo sin que escuchen que tú las amas, Señor. Bendice, Señor, nuestras carencias, nuestras insuficiencias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.